2 estadounidenses y un ruso pusieron rumbo a la Estación Espacial Internacional esta tarde en un lanzamiento del cohete Soyuz para comenzar una nueva misión de permanencia en el complejo orbital a 400 kilómetros de la Tierra. El cohete Soyuz lanzó desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán a los astronautas de la NASA Nick Hague y Kristina Koch, así como al cosmonauta ruso Alexei Ovchinin, para unirse a la tripulación de la expedición 58-59 de la estación. Hague y Ovchinin están haciendo su segundo intento de lanzarse a la estación después de un fallo en el despegue el año pasado que los obligó a eyectarse para sobrevivir. Este será el tercer vuelo de Ovchinin al espacio, el segundo para la Haya y el primero para Koch. Hague, Koch y Klein pertenecen a la clase de astronautas de la NASA en 2013, la mitad de los cuales son mujeres, el porcentaje más alto de mujeres candidatas a astronautas seleccionadas para una clase. El viaje a la estación espacial durará 6 horas. Los nuevos miembros de la tripulación se acoplarán al módulo Raspet y aproximadamente 2 horas después, las escotillas entre la Soyuz y la estación se abrirán y los nuevos residentes serán recibidos por la astronauta de la NASA, Anne Klein, comandante de la estación Oleg Kononenko de Roscosmos, y David Saint-Jacques, de la Agencia Espacial Canadiense. La tripulación actual de 3 personas acaba de dar la bienvenida al primer vehículo de tripulación comercial estadounidense que se acopló a la estación el 3 de marzo, en medio de una apretada agenda de investigación científica y operaciones desde su llegada en diciembre. Los miembros de la tripulación de las expediciones 59 y 60 continuarán trabajando en cientos de experimentos en biología, biotecnología, ciencias físicas y ciencias de la Tierra a bordo del único laboratorio de microgravedad permanentemente ocupado de la humanidad. Klein, Saint-Jacques, Hague y Koch también tienen programados los primeros paseos espaciales de sus carreras para continuar con las actualizaciones del laboratorio orbital. Un viaje interrumpido al espacio. Hague y Ovchinin están completando un viaje que se interrumpió el 11 de octubre, cuando un problema de separación de refuerzo con la primera etapa de su cohete Soyuz provocó abortar la misión a los 2 minutos de efectuado el lanzamiento. Aterrizaron de manera segura unos minutos más tarde, después de alcanzar los límites del espacio, y fueron reasignados a volar nuevamente después de que Klein, Kononenko y Saint-Jacques se lanzaran a principios de diciembre. Fue el primer accidente en 35 años durante el lanzamiento de una nave espacial tripulada Soyuz. Según las agencias oficialistas TASS y RIA Novosti, el fallo detectado en el cohete portador en esta ocasión estaba ligado a uno de los sensores del sistema de control de fabricación ucraniana. De acuerdo con RIA Novosti, los especialistas de la compañía ucraniana Comunar, junto a sus colegas rusos, resolvieron el problema en el cosmódromo de Baikonur, en la estepa kazaja, al reemplazar el dispositivo y el cable defectuosos del sistema de control del cohete.
Dado que las pruebas de control tuvieron que repetirse hoy, se pospuso hasta este jueves el tradicional rito previo a un vuelo espacial ruso, en el que un sacerdote ortodoxo bendice la misión espacial frente al cohete portador. Tras subsanarse el fallo, la Comisión Estatal aprobó la tripulación de la nave espacial Soyuz MS-12 que está ahora en viaje a la Plataforma Orbital Internacional. Seguí leyendo dramáticos detalles de la vuelta a la Tierra de los astronautas accidentados a 7,500 km/h. Los astronautas del fallido lanzamiento de la Soyuz ya tienen fecha para volver al espacio.